Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que no dejará indiferente a nadie. Afra Saraholu sorprende con unas palabras que han emocionado a todos sus fans. En las últimas horas, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por las declaraciones de la talentosa actriz turca Afra Saraholu. Durante una entrevista reciente, Afra, conocida por su elegancia y carisma en la pantalla, pronunció una frase que ha quedado grabada en la memoria de sus seguidores: todo fue hermoso en su momento. Sus palabras, tan simples pero llenas de nostalgia, desataron una ola de comentarios en redes sociales y dejaron entrever que algo significativo había sucedido en su vida personal. Según informan fuentes cercanas, la actriz habría estado reflexionando sobre una etapa muy especial de su vida, una que marcó no solo su carrera, sino también su corazón. Aunque Afra no mencionó nombres específicos, los rumores apuntan a que podría referirse a una relación pasada con un conocido actor. No todo dura para siempre, pero eso no significa que no haya sido hermoso, dijo Afra con una sonrisa melancólica durante la conversación. El público femenino, que sigue cada paso de la actriz, no tardó en reaccionar. En Instagram, miles de mensajes se acumularon en pocas horas. Afra, tus palabras nos hicieron llorar, escribió una fan. Otra seguidora comentó: me identifiqué tanto con lo que dijiste, todas hemos vivido algo así. Esa conexión directa con sus seguidoras es parte de lo que ha hecho que Afra se gane un lugar tan especial en el corazón de las mujeres que la admiran. Pero, ¿qué llevó a Afra a abrirse de esa manera? Al parecer, la entrevista formaba parte de la promoción de su nuevo proyecto televisivo, pero en un momento inesperado, la conversación derivó hacia sus experiencias personales. Un periodista le preguntó si cambiaría algo de su pasado, y fue entonces cuando ella, mirando directamente a la cámara, respondió: no, porque todo fue hermoso en su momento. Esta frase se volvió viral casi de inmediato. En Twitter, el hashtag #todo fue hermoso en su momento se convirtió en tendencia, y varias personalidades del mundo del espectáculo reaccionaron. Una amiga cercana de Afra comentó: ella es así, siempre ha sabido valorar cada etapa de su vida, incluso las que terminaron con lágrimas. Además, algunos fans comenzaron a compartir fotos antiguas de la actriz, acompañadas de la frase, creando una especie de homenaje digital. No es la primera vez que Afra muestra este lado sensible y reflexivo. En anteriores ocasiones, ha compartido mensajes motivadores con sus seguidores, pero nunca con un tono tan personal y melancólico. Es posible que este momento de sinceridad haya llegado en un punto de madurez emocional en el que se siente más libre de mostrar sus sentimientos sin reservas. Mientras tanto, varios medios han intentado obtener más detalles sobre a quién o a qué se refería la actriz, pero Afra ha preferido mantener el misterio. En un breve comentario posterior, solo añadió: hay recuerdos que son solo para uno, y así deben quedarse. Una respuesta que, lejos de calmar la curiosidad, ha aumentado el interés del público. En los días siguientes, el eco de sus palabras no dejó de resonar. Programas de televisión, podcasts de farándula y revistas especializadas dedicaron secciones completas a analizar la frase, buscando pistas ocultas o posibles destinatarios de su mensaje. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguraron que el brillo en sus ojos y la ligera pausa antes de pronunciar la frase revelaban que no se trataba de un simple comentario improvisado, sino de algo profundamente sentido. La propia Afra, consciente del revuelo, se mantuvo en silencio durante varios días, limitándose a publicar en sus redes sociales imágenes de su día a día: una taza de café sobre un libro abierto, una caminata por la orilla del mar, una tarde lluviosa vista desde su ventana. Cada fotografía iba acompañada de frases cortas, poéticas, que sus seguidores interpretaron como nuevas pistas sobre su estado emocional. El mar guarda secretos que las olas no pueden borrar, escribió en una de ellas, desatando miles de comentarios y compartidos. Mientras tanto, su equipo de representantes trataba de centrar la atención en su nuevo proyecto televisivo, una serie dramática que promete convertirse en uno de los éxitos de la temporada. Sin embargo, incluso en las entrevistas de promoción, las preguntas sobre su vida personal y el misterioso trasfondo de sus palabras eran inevitables. En una de esas apariciones, el presentador le preguntó si se arrepentía de haber sido tan abierta con sus emociones. Afra sonrió, miró al público y contestó: lo que se dice desde el corazón nunca es un error.
Ese gesto de autenticidad ha reforzado su imagen pública, alejándola del estereotipo de celebridad inaccesible y acercándola a la figura de una mujer real, que siente y vive experiencias como cualquier otra persona. Varias asociaciones culturales y feministas han destacado sus declaraciones como ejemplo de una comunicación sincera y emocionalmente saludable, capaz de inspirar a otras mujeres a valorar su propio pasado sin vergüenza ni remordimientos. En redes, los fanáticos comenzaron a compartir sus propias historias bajo el hashtag #todo fue hermoso en su momento. Historias de amores que no perduraron, de amistades que se transformaron, de etapas que quedaron atrás, pero que siguen ocupando un lugar especial en el corazón. La frase se convirtió, sin que Afra lo planeara, en un lema colectivo sobre la importancia de aceptar el paso del tiempo y las despedidas inevitables. Por otro lado, algunos periodistas de investigación de la farándula intentaron reconstruir la línea de tiempo de la vida sentimental de la actriz. Se repasaron antiguas fotos de alfombras rojas, entrevistas pasadas y publicaciones archivadas. Los nombres de ciertos actores volvieron a sonar, pero ninguno de ellos hizo declaraciones al respecto, alimentando así un halo de respeto y complicidad hacia la actriz. Un conocido crítico de cine publicó una columna en la que describió la frase como un pequeño acto poético en medio del ruido mediático, destacando que pocas figuras públicas logran generar un momento de pausa y reflexión en la vorágine informativa. Afra nos recordó que el arte no solo está en sus interpretaciones, sino también en su forma de habitar el mundo, escribió. A medida que los días pasaban, la intensidad del fenómeno mediático comenzó a transformarse. Lo que al principio fue curiosidad y especulación se convirtió en un movimiento de admiración y apoyo. Las ventas de productos relacionados con la actriz, desde perfumes hasta colaboraciones con marcas de moda, se dispararon. Incluso algunas editoriales contactaron a su equipo para proponerle la idea de escribir un libro de memorias o reflexiones. En un evento benéfico al que asistió la semana pasada, Afra fue recibida con una ovación que se prolongó varios minutos. Allí, frente a un público que la aclamaba, volvió a dejar una frase que muchos ya consideran una continuación de su pensamiento inicial: a veces, las cosas no duran para siempre, pero siempre nos duran en el alma. Los aplausos y las lágrimas entre los asistentes confirmaron que, más allá del morbo de la prensa, sus palabras habían tocado fibras profundas. Con el paso de las semanas, es probable que el misterio en torno a aquel recuerdo siga sin resolverse del todo. Y quizá ahí radique su magia, en dejar que cada quien proyecte sus propias vivencias en esa frase, encontrando en ella un espejo personal. Afra, sin proponérselo, ha tejido un puente invisible entre su historia y la de miles de personas, recordándonos que, a veces, la belleza de un momento no está en su duración, sino en la huella que deja. Y así, entre proyectos profesionales, discretas publicaciones y una presencia cada vez más consolidada en el panorama artístico, Afra Saraolu sigue demostrando que el verdadero arte no solo se interpreta ante las cámaras, sino que también se vive, se siente y se comparte con honestidad. Queridos amigos y amigas, esta ha sido la conmovedora historia de hoy. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir en los comentarios qué opinan sobre las palabras de Afra Saraolu. ¿Ustedes también creen que todo es hermoso en su momento?